Por más desgarrador que sea admitirlo, el mundo está plagado de seres humanos verdaderamente horribles. Desde el Chapo hasta Jason Barnum. Estas son las 14 personas más malvadas que el FBI quiere que olvides. Número 14. El Chapo. Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo, fue una vez el formidable líder del cártel de Sinaloa, un grupo conocido por ser uno de los cárteles más poderosos y expansivos del mundo. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a pesar de su modesta estatura de 1,67 mm, el Chapo ejercía un inmenso poder e influencia dentro del submundo criminal. Sus numerosos cargos criminales abarcaron desde tráfico de drogas y orquestación de fugas de prisiones hasta intentos de asesinato en múltiples regiones, incluidos México, Illinois, Texas, Florida, California, Nueva York y New Hampshire. Inicialmente arrestado en la década de 1990, realizó una audaz fuga en 2001. Incluso mientras estaba en prisión, sus operaciones de cártel persistieron sin cesar. Durante la década siguiente, el Chapo estuvo implicado en el tráfico de un asombroso 25% de las drogas ilegales del mundo, una hazaña lograda por un solo hombre. Su introducción al tráfico de drogas estuvo lejos de ser glamorosa. Nacido en un hogar tumultuoso con un padre, su padre lo introdujo en el tráfico de drogas. En la década de 1970, se había aliado con Héctor Luis Palma Salazar, un capo en ascenso en ese momento. Su notoriedad se disparó y, en 2013, fue reconocido 2 veces como uno de los individuos más poderosos del mundo, incluida una clasificación en 2009, luego de otra fuga de prisión a través de un túnel diseñado por sus asociados en 2015. El Chapo fue recapturado en enero de 2016 en México y extraditado a los Estados Unidos en 2017. En 2019 fue sentenciado a cadena perpetua en ADX Florence, Colorado, una prisión de máxima seguridad. Antes de su captura final, el reinado de terror de El Chapo incluyó la muerte de entre 2.000 y 3.000 personas, lo que lo convirtió en uno de los capos de la droga más despiadados de la historia. Más allá de sus escapadas violentas, la red criminal de El Chapo era sofisticada y utilizaba túneles y sobornaba a los funcionarios para mantener las operaciones. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. James Whitey Bulger. Después de la muerte de Osama Bin Laden en 2011, James Whitey Bulger ascendió a la cima de la lista de los más buscados del FBI como un notorio jefe del crimen. Bulger lideró la banda de Winter Hill y fue acusado de 19 delitos. Sus actividades delictivas fueron tan notorias que Johnny Depp lo interpretó en la película Black Mass, vistiendo un acento de Boston, prótesis y dientes manchados para dar autenticidad. A pesar de los esfuerzos de Depp, Bulger no quedó impresionado. Comparando la actuación con el papel de Depp en Alicia en el País de las Maravillas, Bulger y su abogado criticaron la película por no profundizar lo suficiente en el programa de informantes que jugó un papel crucial en las operaciones de Bulger y por ignorar las actividades de su pandilla. El reinado de Bulger como el fugitivo más buscado por el FBI duró poco. Su vecina Ana lo reconoció y denunció su paradero, reclamando una recompensa de $2 millones. En octubre de 2018, Bulger, que entonces estaba en silla de ruedas, fue trasladado a varias instalaciones y finalmente terminó en la prisión de Hazleton en Virginia Occidental. Un día después de su traslado, fue arrestado por reclusos, algunos de los cuales fueron acusados de primer grado. La vida de Whitey Bulger fue un laberinto de crimen y evasión. Su papel como informante del FBI le permitió eliminar rivales mientras disfrutaba de protección, una relación que expuso la profunda corrupción dentro del FBI. Su capacidad para manipular y traicionar tanto a sus socios criminales como a las fuerzas del orden mostró su astucia y crueldad. La historia de Bulger es un tapiz complejo de poder criminal y la turbia relación entre los criminales y las fuerzas del orden. Las actividades delictivas de Bulger se extendieron más allá de su participación en la banda Winter Hill. También estuvo involucrado en extorsiones, usuras y tráfico de droga.
su capacidad para evadir su captura durante 16 años, viviendo una vida tranquila en Santa Mónica, California, bajo una identidad falsa, pone de relieve su ingenio y los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden para rastrear a los fugitivos. Su captura y posterior ejecución marcaron el fin de una era en el submundo criminal de Boston, pero su historia sigue intrigando e informando debates sobre el crimen organizado y las tácticas de aplicación de la ley. Número 12. Una Bomber y su cruzada antitecnología. Ted Kaczynski, ampliamente conocido como Una Bomber, fue aceptado en la Universidad de Harvard con una beca completa a la temprana edad de 16 años para estudiar matemáticas. Se graduó con una licenciatura en 1962 y luego obtuvo una maestría en 1964 y un doctorado en 1967 de la Universidad de Michigan. A la edad de 25 años, Kaczynski había completado su carrera académica y se convirtió en el profesor asistente más joven en la historia de la Universidad de California, donde enseñó geometría y cálculo de pregrado a partir de 1967. Sin embargo, renunció a su puesto solo 2 años después, sin dar ninguna explicación. En 1971, Kaczynski se mudó a una cabaña remota cerca de Lincoln, Montana, un lugar sin electricidad ni agua corriente. Estaba convencido de que la tecnología estaba alejando a la humanidad de la naturaleza y llevándola a lo que él llamaba actividades sustitutivas, como los deportes y la cultura popular. Su creencia en los impactos negativos de la tecnología moderna lo impulsó a lanzar una campaña nacional de atención con bombas contra individuos e instituciones que consideraba responsables del avance tecnológico y la destrucción del medio ambiente. Las acciones de Kaczynski resultaron en múltiples heridas. El Una Bomber envió un ensayo de 35 palabras a la policía en 1995 detallando sus motivos para su violenta campaña. El FBI decidió publicar el manifiesto en el Washington Post con la esperanza de que alguien reconociera el estilo y el lenguaje del autor. Su estrategia dio resultado cuando David Kaczynski, el hermano de Ted, se presentó. Sospechando que Ted era el Una Bomber, proporcionó al FBI cartas y documentos escritos por su hermano que llevaron al arresto de Ted Kaczynski en 1996. Número 11. Nico Jenkins y su caótica matanza. Nico Jenkins afirmó que la llevó a cabo para honrar a Apophis, una deidad de la mitología que representa el caos, la oscuridad, la destrucción y el mal. Con solo 15 años, Jenkins fue sentenciado por robo de auto y pasó más de una década en prisión. Después de ser liberado en un mes, se embarcó en una matanza contra 4 personas en Omaha, Nebraska, en agosto de 2013. Las primeras víctimas de Jenkins fueron 2 hombres a los que golpeó en la cabeza con la ayuda de su hermana y su prima, quienes atrajeron a los hombres haciéndose pasar por solo 8 días después. Jenkins, junto con su hermana Curtis Bradford. Pasaron otros 2 días antes de que Jenkins y los miembros de su familia mataran a un camarero llamado Andrea Kruger. Estos actos atroces dejaron a muchos cuestionando los motivos detrás de su violencia. En prisión, Jenkins se autolesionó, cortándose la lengua y otras partes del cuerpo para crear una apariencia de serpiente. Esto requirió 9 puntos de sutura para la lengua y 27 para las otras áreas. Mientras que algunos psiquiatras creen que Jenkins tenía al menos una enfermedad mental importante, otros sostienen que fingía estar enfermo mental para evitar la pena de muerte. El caso de Nico Jenkins resalta las complejidades que rodean la conducta criminal y la salud mental. Sus afirmaciones de actuar bajo la influencia de una deidad mitológica y sus horripilantes automutilaciones apuntan a profundos problemas psicológicos que desdibujan las líneas entre la enfermedad mental genuina y el engaño calculado. Número 10. Aileen Wuornos y su camino a la infamia. La interpretación de Charlize Theron de Aileen Wuornos en la película biográfica Monster de 2003 le valió el premio de la Academia a la mejor actriz. Entre 1989 y 1990, Wuornos trabajó como a lo largo de las carreteras de Florida, durante las cuales atendió a 7 clientes masculinos. Wuornos afirmó que los mató en defensa propia después de que intentaron.
La vida de Wuornos estuvo marcada por la confusión y la tragedia. Su padre, un delincuente convicto, se suicidó en prisión cuando ella tenía 13 años. A los 15 años, Wuornos tuvo un hijo con el amigo de su abuelo, a quien dio en adopción. Con pocas opciones, recurrió al robo. En 1987, se mudó con su amante, Tyria Moore, y juntos se involucraron en actividades delictivas. Sin embargo, cuando arrestaron a Wuornos, Moore cooperó rápidamente con la policía, fingiendo tener miedo e instando a Wuornos a confesar. Después de 4 días de persuasión, Wuornos admitió múltiples asesinatos, pero insistió en que los anteriores fueron actos de defensa propia. A pesar de que se le diagnosticó psicópata durante su juicio, Wuornos sostuvo que estaba cuerda y que volvería a hablar si la liberaban. Fue ejecutada el 6 de junio de 2002 y una de sus últimas declaraciones fue: «Volveré». La vida y los crímenes de Wuornos arrojan luz sobre las duras realidades que enfrentan las mujeres en situaciones desesperadas. Su historia es un ejemplo trágico de cómo el abuso y el abandono pueden llevar a una vida de crimen y violencia. Número 9. El reinado del terror del asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco permanece como uno de los asesinos en serie no identificados más infames y enigmáticos en la historia criminal de Estados Unidos. Sus comunicaciones crípticas y elaboradamente codificadas, enviadas a periódicos locales y a las autoridades, lo distinguieron como un criminal particularmente perturbador que se deleitaba desafiando a la policía y al público. Entre 1969 y 1974 se atribuyó la responsabilidad de una serie de asesinatos brutales, mientras se burlaba constantemente de los investigadores por su incapacidad para capturarlo. La firma distintiva en cada una de sus correspondencias era un símbolo inquietante, un círculo blanco atravesado por una cruz que rápidamente se convirtió en el emblema terrorífico del asesino del Zodíaco. En sus perturbadoras misivas, el asesino del Zodíaco expresó una filosofía particularmente siniestra sobre sus crímenes. Declaró que encontraba la cacería de seres humanos infinitamente más estimulante que la de animales salvajes, describiendo a los humanos como la presa más peligrosa y desafiante. Con un tono macabro, manifestaba que sus asesinatos tenían un propósito más allá de la simple violencia. Según él, estaba recolectando almas para servir como sus esclavos en la otra vida, una declaración que añadió una dimensión casi mística a sus crímenes. Sus víctimas eran predominantemente parejas jóvenes, elegidas aparentemente al azar, aunque también asesinó a un taxista en un arrebato de ira, demostrando que sus impulsos homicidas no se limitaban a un perfil específico de víctima. El misterio que rodea su identidad se profundizó con su repentino silencio en 1974, un enigma que ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas, incluyendo la aclamada película Zodiac de David Fincher, estrenada en 2007. Décadas después, el caso del asesino del Zodíaco continúa siendo uno de los misterios criminales más intrigantes, generando múltiples teorías sobre su verdadera identidad y destino final. Mientras algunos investigadores especulan que podría haber fallecido o estar cumpliendo condena por otros delitos, otros sostienen que simplemente abandonó su campaña de terror para vivir una vida anónima en algún lugar. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy, infamemente conocido como Pogo el payaso y Patches el payaso, era una figura aparentemente benigna en su comunidad. Con frecuencia entretenía a los niños en hospitales y eventos benéficos y era un miembro querido del Jolly Joker Clown Club. Su comportamiento amistoso y su colorida personalidad de payaso enmascaraban una realidad oscura y horrorosa. En 1978 se descubrió que detrás de la alegre pintura facial y el llamativo traje se escondía un despiadado asesino en serie, lo que le valió su escalofriante apodo, el payaso. Los crímenes de Gacy tuvieron lugar principalmente en su casa, cerca del pueblo de Norwich, situado en el área de Chicago. Durante un periodo de 6 años,
De 1972 a 1978, fue responsable de la muerte de 33 hombres y niños jóvenes. Muchas de sus víctimas fueron enterradas debajo de su casa, de una manera que recuerda a otros criminales notorios. Además de sus actos atroces, la infancia de Gacy estuvo marcada por graves abusos. Su padre fue frecuentemente acusado de exhibir lo que se percibía como un comportamiento afeminado. Estos traumas tempranos parecieron dar forma a su comportamiento criminal. En 1972, a la edad de 29 años, Gacy cometió su primer asesinato. Antes de esto, ya había cometido varios asesinatos con chicos. Para hacer las cosas aún más inquietantes, la experiencia laboral temprana de Gacy incluyó un período en una morgue. Confesó haber subido una vez al ataúd de un adolescente fallecido y haber tocado el cadáver de forma inapropiada. Este acto grotesco subrayó aún más las profundidades de su depravación. Número 7. Rodney Alcala, el asesino del juego de las citas. Rodney Alcala, apodado la máquina de matar por las fuerzas del orden debido a su meticulosa y sádica metodología, se destacó por su extraordinaria crueldad. Sus crímenes se caracterizaban por un patrón particularmente perturbador. Sometía a sus víctimas a prolongados episodios de tortura, llevándolas repetidamente al borde de la inconsciencia, solo para reanimarlas y continuar con su macabro ritual hasta ejecutar el acto final. La verdadera magnitud de su naturaleza perversa y manipuladora quedó expuesta ante el público el 13 de septiembre de 1978 durante su infame aparición en el popular programa de televisión Dating Game, un evento que le valdría el espeluznante sobrenombre de Dating Game Killer. Lo más inquietante era que, al momento de su participación en el programa, Alcala ya había cegado la vida de 4 personas inocentes. Cheryl Bradshaw, la concursante que lo seleccionó durante el programa, desconocía por completo la oscura realidad que se ocultaba tras su carismática fachada. Para entonces, el historial criminal de Alcala ya era alarmante, incluyendo entre sus atrocidades el asesinato de una niña de apenas 8 años, un crimen que lo había llevado a ocupar un lugar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. A pesar de su notoriedad, logró eludir la justicia durante un periodo significativo, continuando con su reinado de terror. Las investigaciones posteriores sobre sus crímenes revelaron detalles aún más perturbadores sobre su comportamiento. Entre las evidencias más escalofriantes, las autoridades encontraron una extensa colección de fotografías que documentaban a más de una docena de personas en situaciones comprometedoras. Número 6. El asesino del Golden State, Joseph James DeAngelo Jr. Entre 1974 y 1986, Joseph James DeAngelo Jr. cometió una serie de crímenes mientras mantenía la apariencia de un hombre de familia normal. Conocido como el asesino del Golden State, fue responsable de 1.351 y más de 120 robos en toda California. Las actividades delictivas de DeAngelo le valieron varios apodos, incluido el original Night Stalker. En los condados de Ventura, Orange y Santa Bárbara, la escritora de novelas policíacas Michelle McNamara desempeñó un papel crucial en la reactivación del interés público en el caso al acuñar el nombre de Golden State Killer. Su libro I'll Be Gone in the Dark, Me iré en la oscuridad, atrajo una renovada atención a los crímenes sin resolver y en última instancia ayudó a la captura de DeAngelo. Uno de los ataques más notorios de DeAngelo fue contra Jane Carson Sandler, que estaba en casa con su hijo cuando DeAngelo fue asesinado en 1976. La principal preocupación de Sandler durante el ataque fue la seguridad de su hijo, un trauma que ha dejado cicatrices duraderas en los tribunales. Otra víctima, la SRA. Schubert describió a DeAngelo como una persona carente de empatía o remordimiento, un depredador que no tenía respeto por la vida humana. A pesar de sus intentos de parecer frágil e inofensivo durante su sentencia, sus víctimas se dieron cuenta de lo que realmente había pasado. El arresto y la condena de DeAngelo trajeron algo de paz a los sobrevivientes y a las familias de aquellos a quienes mató. Su caso sigue siendo un testimonio de la resistencia de quienes luchan por la justicia y del impacto duradero de la persistencia investigativa.
Número 5. Ted Bundy, el psicópata encantador. Ted Bundy, cuya vida fue dramatizada de manera extremadamente perversa, sorprendentemente malvada y vil, era un graduado de la Universidad de Washington conocido por su encanto, inteligencia y buena apariencia. Con un coeficiente intelectual que se dice que ronda los 136, Bundy se presentaba como un individuo carismático, pero debajo yacía una personalidad siniestra. Una vez se describió a sí mismo como el hijo más despiadado que jamás hayas conocido, un lado de él que muchos desconocían hasta que sus horribles crímenes salieron a la luz. El comportamiento criminal de Bundy comenzó en su adolescencia cuando desarrolló el hábito de buscar cosas descartadas y mirar por las ventanas a mujeres desprevenidas. Mientras estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puget Sound, Bundy descubrió su verdadera vocación como asesino en serie sádico. Entre 1974 y 1978, Bundy secuestró a numerosas mujeres en 7 estados y confesó haber cometido 30 asesinatos, aunque se cree que el número real de víctimas fue mucho mayor. Bundy era un maestro de la manipulación que utilizaba su encanto y su engaño para atraer a sus víctimas. A menudo fingía estar herido y utilizaba elementos como muletas o cabestrillos para provocar la compasión y la ayuda de las mujeres. A veces se hacía pasar por policía o bombero para ganarse su confianza. Una vez que las tenía en su coche o aisladas, las transportaba a un lugar apartado y procedía a agredirlas. En algunos casos, Bundy volvía a visitar los cadáveres para realizar actos necrófagos hasta que los cuerpos estaban demasiado descompuestos. El 24 de enero de 1989, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Su ejecución marcó el final de un capítulo monstruoso en la historia criminal. Las multitudes afuera de la prisión celebraron su ejecución con aplausos y fuegos artificiales, sintiendo un sentido de justicia por las innumerables vidas que destruyó. Número 4. Thomas Silverstein, el prisionero más violento. Thomas Edward Silverstein, conocido infamemente como el Terrible Tommy, se ganó la sombría distinción de ser considerado el prisionero más violento y peligroso de los Estados Unidos. Su descenso hacia la violencia extrema comenzó después de ser encarcelado por un cargo relativamente menor de robo a mano armada. Una vez dentro del sistema penitenciario, su comportamiento se deterioró rápidamente, culminando con su afiliación a la Hermandad Aria, una notoria pandilla responsable de innumerables actos de violencia tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. La espiral de violencia de Silverstein comenzó en 1980, cuando ejecutó su primer asesinato dentro de la prisión. La víctima fue Danny Atwell, un compañero recluso que se había negado firmemente a servir como mula de drogas para las operaciones de la pandilla. Este acto inicial de violencia marcó el comienzo de una serie de asesinatos brutales. Al año siguiente, Silverstein eliminó a Robert Chappell, un miembro prominente de la pandilla rival conocida como DC Blacks, intensificando así una guerra territorial dentro de la prisión. La violencia escaló aún más cuando Raymond Cadillac Smith, otro miembro destacado de DC Blacks, intentó vengar la muerte de Chappell. Sin embargo, su intento de venganza resultó en su propia muerte brutal a manos de Silverstein y un cómplice de la pandilla, quienes lo atacaron salvajemente, infligiendo 67 baladas con armas improvisadas fabricadas dentro de la prisión. El punto culminante de la brutalidad de Silverstein llegó en 1983, con lo que se convertiría en su acto más notorio: el asesinato calculado del oficial correccional Merle Klutz. Durante una rutinaria salida de su celda para ducharse en la prisión de máxima seguridad de Marion, Silverstein ejecutó un plan meticulosamente preparado. Utilizando una llave artesanal que había fabricado en secreto, logró liberarse de sus esposas y con un cuchillo que le había sido proporcionado por otro recluso cómplice, procedió a atacar fatalmente a Klutz. Número 3. Jamie Osuna, el sombrío arte de la tortura. Jamie Osuna estaba cumpliendo cadena perpetua por el brutal asesinato de Yvette Pina, una mujer de 37 años, en un motel de Bakersfield en 2011. Osuna, un satanista autoproclamado,
Era conocido por sus tatuajes en la cara y su comportamiento perturbador. Durante su juicio de 2017, se burló de la familia de la víctima y expresó abiertamente su amor por la tortura a la prensa. En prisión, las tendencias violentas de Ozuna continuaron. Atacó a compañeros de celda, infligiéndoles heridas graves, incluido un incidente en el que cortó y apuñaló a un recluso que requirió 67 puntos de sutura. A pesar de esto, a Ozuna se le asignó un compañero de celda, Luis Romero, un recluso de larga condena condenado por asesinato en segundo grado. El comportamiento perturbador de Ozuna en prisión puso de relieve importantes fallos en el manejo de los reclusos y los protocolos de seguridad. Su historial violento debería haberle impedido compartir celda, pero Romero fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek y ubicado con Ozuna en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Este descuido resultó fatal. En las primeras horas del 9 de marzo de 2019, Ozuna llevó a cabo una tortura horrible y metódica de Romero. Utilizando una cuchilla improvisada estilo navaja, mutiló a Romero, quitándole un dedo, un ojo, parte de sus pulmones, decapitándolo y tallando una sonrisa grotesca en su rostro. Después de este horrible asesinato, Ozuna fue trasladado al programa de internación psiquiátrica de la prisión estatal de Salinas Valley, donde le diagnosticaron trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad y espectro esquizofrénico no especificado. Sus continuas amenazas y comportamiento violento subrayaron los desafíos que supone gestionar y rehabilitar a reclusos altamente peligrosos. Número 2. Jason Barnum, el criminal de Able. Jason Barnum, también conocido como Able debido a su ojo derecho tatuado, se declaró culpable ante un oficial de policía de Anchorage. Su rostro estaba cubierto de tatuajes de esqueletos y calaveras y sus labios estaban tatuados con dientes esqueléticos, lo que le daba una apariencia amenazante. Barnum admitió varios delitos, incluido robo en primer grado, intento de asesinato y posesión de un arma, en gran parte motivados por su adicción a la heroína. En septiembre de 2012, mientras se alojaba en el Merrill Field Inn en Anchorage, la policía relacionó un coche en el aparcamiento con robos recientes y fue a investigar. Barnum abrió fuego desde el baño, hiriendo a un agente antes de que los agentes le dieran un golpe en el brazo. Las actividades delictivas de Barnum no eran solo arrebatos esporádicos, sino parte de una batalla más profunda y continua contra la adicción y el crimen. Después de salir de prisión en 2010, tuvo que lidiar con la falta de vivienda y el abuso de sustancias. Sus crímenes eran un medio para mantener su adicción a la heroína, que se había apoderado de su vida. Las acciones de Barnum, impulsadas por la desesperación, ponen de relieve las trágicas consecuencias de la adicción y el ciclo delictivo que a menudo perpetúa. Durante su audiencia en el Tribunal Superior de Anchorage, Barnum expresó remordimiento por sus acciones. Reconoció sus malas acciones y se disculpó con aquellos a quienes había lastimado. A pesar de su reconocimiento de su pasado, los crímenes de Barnum justificaban un castigo severo. Fue sentenciado a 22 años de prisión, 20 de los cuales por el cargo de intento de asesinato. El caso de Barnum subraya la compleja interacción entre la adicción, el crimen y la rehabilitación. Su admisión de culpa y remordimiento contrasta marcadamente con la gravedad de sus delitos, arrojando luz sobre las luchas humanas detrás de los actos criminales. Número 1. Ángel Reséndez, el asesino del ferrocarril. Ángel Macchiarino Reséndez se ganó el apodo de el asesino del ferrocarril debido a sus crímenes cometidos cerca de las vías del tren que viajaban a través de Estados Unidos, Canadá y México. Al saltar sobre trenes, evadió a las autoridades durante mucho tiempo. Cuando fue capturado, era sospechoso de 9 asesinatos cerca de las vías del tren en Kentucky, Illinois y Texas. Antes de su ejecución, confesó muchos más, totalizando más de 15 en los Estados Unidos. Reséndez resendeza a algunas de sus víctimas femeninas antes de asesinarlas, a menudo utilizando picos, piedras u otros objetos contundentes. Reséndez permaneció en las casas de sus víctimas después de los asesinatos, comiéndose su comida y robando objetos valiosos, que a menudo les daba a su madre y esposa en México.
La capacidad de Reséndez para cruzar fronteras y evadir la captura puso de relieve importantes desafíos en la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear y detener a los delincuentes errantes. Sus movimientos eran impredecibles, lo que dificultaba que las autoridades anticiparan su próximo crimen. Esta movilidad, combinada con su brutalidad, convirtió a Reséndez en uno de los asesinos más temidos de su tiempo. Su inclusión en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en 1999 subrayó la urgencia de capturarlo. Después de su entrega, la esposa y la madre de Reséndez devolvieron algunos de los objetos robados, mostrando un raro atisbo de remordimiento y cooperación por parte de su familia. Un psiquiatra bilingüe que evaluó a Reséndez creía que no era competente para ser ejecutado debido a sus delirios. Reséndez se describió a sí mismo como mitad hombre, mitad ángel, y afirmó que no podía morir. A pesar de estas afirmaciones, sus apelaciones no prosperaron. El 27 de junio de 2006, Reséndez fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad Huntsville de Huntsville, Texas. Su muerte marcó el fin de un régimen de terror que se había extendido por varios países y había dejado a numerosas familias devastadas. Nos vemos en el próximo video.